La tumba de Juma. Crónicas de la Dragonlance. Margaret Wise y Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro 5. Capítulo 13. Sale el sol. Desciende la tiniebla. La bruma se disipó con la llegada del nuevo día. Despuntó una mañana despejada y clara, tanto que Stem, al recorrer las almenas, vislumbró los prados ahora cubiertos de nieve de su lugar natal. Próximo al alcázar de Vinegaard y ahora totalmente bajo el dominio de los ejércitos de los dragones. Los primeros rayos solares iluminaron el estandarte de los caballeros de Solamnia, un martín pescador que, bajo una corona dorada, sostenía en sus garras una espada decorada con una rosa. El áureo emblema destellaba en la intensa luz. De pronto Stem oyó unos estridentes clarines. Provenían de las huestes enemigas que, poco después del alba, iniciaron la marcha hacia la torre. Los jóvenes caballeros, el centenar que quedaban en la fortaleza, se congregaron en las almenas para contemplar en silencio cómo el numeroso ejército desfilaba por el llano, con la inexorable avidez de una marabunta. Al principio Stem no comprendía el sentido de las palabras del moribundo Derek. Se dieron a la fuga al divisarnos. ¿Por qué habían huido los ejércitos de los dragones? Tras una breve reflexión, no obstante, se hizo la luz en su mente. Las tropas hostiles habían sabido sacar partido de la arrogancia de los caballeros al valerse de una táctica antigua, aunque eficaz, finge desmoronarte frente al enemigo, de un modo que no sea demasiado ostensible, sino haciendo que la avanzadilla muestre el miedo suficiente para resultar verosímil. Ordena que tus hombres rompan filas, como si les atenazara el pánico. El adversario se desplegará y se lanzará a la carga. Cuando estés cerca, tus soldados podrán cerrarse sobre él mismo, rodearlo y despedazarlo sin remedio. No precisabas temer los cadáveres que yacían en la nieve ensangrentada para constatar que estaba en lo cierto. Se hallaban todos en el lugar donde habían tratado de reagruparse a fin de resistir el embate. En cualquier caso, poco importaba cómo habían muerto. Se preguntó quién contemplaría su inerte cuerpo cuando todo hubiese concluido. Flint se asomó por una grieta del muro. Al menos sucumbiré en terreno seco, declaró. Stem esbozó una sonrisa, mientras se atusaba el bigote. Al reflexionar sobre la muerte no pudo por menos que otear la región donde naciera, un hogar que apenas había conocido, un padre que casi no recordaba y un país, en suma, que había condenado a su familia al exilio. Estaba a punto de sacrificar su vida para defender este país. ¿Por qué? ¿No sería acaso más lógico abandonarlo y regresar a Palantas? Durante toda su existencia había respetado el código y la medida de la orden. Est Sularisat. Midjas, mi honor es mi vida, esta divisa era todo cuanto le quedaba. La medida se había esfumado. Había demostrado ser un completo error. Rígida e inflexible, sus dictados agarrotaron a los caballeros solámnicos en una funda de acero más pesada que sus armaduras. Al verse aislados, luchando para sobrevivir, sus compañeros se habían aferrado a ella en un acto desesperado, sin comprender que era un ancla que los hundía en lugar de sacarlos a flote. ¿Por qué adopté yo una actitud diferente?, se preguntó. Pero adivinó la respuesta al oír rezongar a Flint. Fue a causa del enano, del kender, del mago, del semielfo. Ellos le habían enseñado a ver el mundo a través de otros ojos, almendrados unos, redondos y saltones los otros. Incluso pupilas con forma de relojes de arena. Los caballeros como Derek solo admitían el blanco y el negro, mientras que él había observado su entorno en su radiante colorido, en los incontables matices del gris. Ha llegado la hora, le anunció a Flint, y ambos descendieron del elevado punto de mira en cuanto las primeras flechas enemigas, con sus envenenadas puntas, trazaron su circular trayectoria sobre los muros. Entre gritos y amenazas, clamores de trompetas, estruendo de escudos y espadas, los ejércitos de los dragones atacaron la torre del sumo sacerdote en el instante en que la luz del sol inundaba el cielo al anochecer. El estandarte ondeaba aún en su mástil. La torre estaba incólume, pero la mitad de sus defensores habían muerto. Durante el día los vivos no tuvieron tiempo de cerrar sus párpados ni de recomponer sus miembros, retorcidos en agónicas posturas.
Debían concentrar sus esfuerzos en conservar su propia integridad. Llegó la paz con la penumbra, cuando los ejércitos se retiraron para descansar y esperar un nuevo amanecer. Stem caminaba de un lado a otro de las almenas, dolorido su cuerpo tras la agotadora jornada. Pero cada vez que intentaba relajarse sufría violentos calambres, sentía su cerebro a punto de estallar. Reanudaba entonces su deambular con paso lento y mesura, sin saber que su aparente firmeza borraba de las mentes de los jóvenes caballeros los terribles recuerdos del día. Aquellos que, en el patio, trasladaban los cadáveres de amigos y compañeros pensando que quizá mañana alguien haría lo mismo con ellos, oían las pisadas de su comandante y veían aliviarse sus temores. Lo cierto era que las sonoras pisadas del caballero reconfortaban a todos salvo a él mismo. Sus cavilaciones lo sumían en un auténtico tormento. Presagiaba la derrota y se decía que moriría de una forma innoble, sin honor, recordaba como una tortura el sueño en el que se le apareciera su cuerpo mutilado por las siniestras criaturas que ahora se hallaban acampadas a escasa distancia. Se hará realidad la pesadilla. Desfallecería al final, incapaz de controlar su miedo. ¿Le decepcionaría el código como lo había hecho la medida?, se preguntaba con un estremecimiento. Un paso, otro más. Ya es suficiente. Se ordenó enfurecido. No tardarás en volverte loco como el pobre Derek. Al girarse repentinamente sobre sus talones, Stem se tropezó con Lorane. Se entrecruzaron sus miradas, y la luz que de ella dimanaba iluminó sus negros pensamientos. Mientras existieran en el mundo una serenidad y una belleza como las suyas quedaría esperanza. Le sonrió y la muchacha ensanchó también sus labios, borrándose al instante de su rostro los surcos de la fatiga y la preocupación. Descansa, dijo Stem. Pareces agotada. He intentado dormir, contestó la elfa, pero he tenido espantosas pesadillas. He visto manos aprisionadas en urnas de cristal, enormes dragones que volaban por pasillos de piedra. Meneó la cabeza y se sentó, exhausta, en un rincón resguardado de la gélida brisa. Stem desvió los ojos hacia Tasleov que, tumbado al lado de la joven, dormía profundamente, con el cuerpo encogido. El caballero lo miró sonriente. Nada inquietaba a Tas, que había tenido un día glorioso destinado a pervivir para siempre en su memoria. Nunca antes tomé parte en un sitio, había oído Stem, durante la contienda, que le confesaba a Flint cuando este último se disponía a decapitar a un goblin con su hacha guerrera. Todos moriremos, refunfuñó el enano, limpiando la sangre que dejara el caído en la hoja de su arma. Eso mismo afirmaste en aquella batalla contra un dragón negro en Saxaro, protestó él. Kender, y también en Thorvardin, o a bordo de la barca. Esta vez acertaré en mis predicciones. Le espetó furioso Flint. Si no lo hace el enemigo, yo mismo acabaré contigo. No habían sucumbido, por lo menos, hoy. Veremos qué ocurre mañana, recapacitó Stem, ala. ¿Ves que posaba su mirada en el enano? El hombrecillo estaba apoyado en el muro, tallando un grueso leño. ¿Cuándo arremeterán de nuevo?, preguntó Flint, que había alzado los ojos al sentirse observado. Stem lanzó un suspiro y desvió la vista hacia el horizonte. Al amanecer, contestó. Todavía faltan unas horas. Resistiremos. La voz del enano no delataba ninguna emoción, la mano con que sostenía el tronco se mantuvo firme. Tenemos que hacerlo, explicó el caballero. El heraldo llegará a Palantas esta noche. Aunque actúen de inmediato, necesitarán 2 días para enviamos refuerzos. Debemos darles ese tiempo. Si actúan de inmediato, repitió el enano con un gruñido. En efecto, admitió Stem. Creo que sería mejor que regresarais a Palantas, añadió mirando en dirección a Lorane, quien salió enseguida de su modorra. Id a Palantas y convencedlos del peligro. Tu mensajero se encargará de hacerlo, replicó la muchacha entre bostezos. Si él no lo logra, tampoco mis palabras los conmoverán. Lorane, escucha. No, escucha tú, le interrumpió la princesa. Quizá me equivoque, pero creo que puedo serte útil aquí. Sabes que sí. Stem había quedado maravillado durante la refriega de la fortaleza inquebrantable de la elfa, de su valor y de su pericia con el arco. En ese caso, me quedaré, se limitó a concluir Lorane, antes de arrebujarse en la manta y cerrar los ojos.
Aunque había declarado que no podía conciliar el sueño, su respiración no tardó en tomarse tan regular como la del Kender. Stem meneó la cabeza, diluyendo el asfixiante nudo de su garganta. Intercambió una mirada con Flint, que suspiró y reemprendió su tarea. Ninguno de ellos habló. Ambos pensaron lo mismo, que su muerte sería atroz si los draconianos penetraban en la torre. Lo que imaginara Lorane podía ser algo más que una pesadilla. El horizonte comenzaba a iluminarse, augurando la próxima aparición del sol, cuando los caballeros fueron despertados de sus inquietos letargos por un clamor de trompetas. Se apresuraron a levantarse, empuñar sus armas y apostarse en las murallas para escudriñar el aún oscuro llano. Las fogatas del campamento ardían ya sin llama, desatendidas ante el inminente despuntar del alba. Llegaban a oídos de los caballeros los ecos del ajetreo que reinaba entre las temibles huestes. Todos aferraron sus armas en una tensa espera, pero sucedió lo imprevisto. Los soldados se miraron unos a otros, atónitos. Los ejércitos de los dragones se retiraban, aunque apenas se les vislumbraba en la media luz. Resultaba evidente que la negra marea se alejaba. Stem observaba la escena desconcertado. Sí, las tropas se diseminaban por el horizonte, pero seguían allí. El caballero lo sabía, lo presentía. Algunos de los soldados más jóvenes comenzaron a elevar gritos de júbilo. «Silencio», ordenó Stem. Aquel griterío desquiciaba sus ya erizados nervios. Lorane se situó a su lado y miró perpleja su rostro, ceniciento y desencajado bajo las antorchas. El caballero cerraba una y otra vez los enguantados puños, apoyados sobre una almena. Sus ojos, convertidos en meras rendijas, oteaban la parte oriental de la planicie. Al sentir el creciente miedo que invadía a Stem, la muchacha se puso rígida. Recordó lo que le había dicho a Taz. «Es lo que temíamos», inquirió, posando la mano en el robusto brazo. «Ojalá me equivoque», exclamó Stem con voz entrecortada. Transcurrieron varios minutos. Nada sucedió. Flint se reunió con los compañeros, aunque tuvo que encaramarse a una fragmentada roca para asomarse al otro lado del muro. Taz despertó al fin, impertérrito. «¿Cuándo desayunamos?», preguntó. Pero nadie le prestó la menor atención. Vigilaron, esperaron. Todos los caballeros, presas de un miedo inexplicable, se alinearon en las almenas y contemplaron el horizonte sin saber por qué. «¿Qué está pasando aquí?», susurró Taz sin atreverse a alzar la voz. Se irguió sobre la roca que sustentaba a Flint y vio cómo el rojizo contorno del sol bañaba el panorama, cubriendo el negro cielo de matizaciones purpúreas y eclipsando a las estrellas. «¿Qué es lo que miramos?», insistió, pero, de pronto contuvo el aliento. «Stem», balbuceó. «¿Qué quieres?». El caballero se volvió alarmado hacia él. Taz fijó los ojos en un punto lejano. Sus vecinos lo imitaron aunque no vislumbra, lo que tanto le llamaba la atención, pues su vista no era tan aguda como la del Kender. «Dragones», anunció Taz Leov. «Dragones azules». «Eso suponía», confirmó Stem. «Si las tropas se han replegado es porque los humanos que luchan en sus filas no han podido resistir el pánico que inspiran los reptiles». «¿Cuántos hay?». «3», contestó Lorane. «Yo también los veo». «3», repitió el caballero con voz anodina. «Escúchame, Stem», le rogó Lorane a la vez que ambos se alejaban de las almenas. «No pensaba revelártelo, ya que en principio carecía de importancia. Pero ahora la situación ha cambiado. Taz Leov y yo sabemos cómo utilizar el orbe de los dragones». «¿El orbe de los dragones?», preguntó el caballero, que estaba absorto en sus cavilaciones. «Sí, el que se encuentra en las entrañas de la torre», insistió la elfa, zarandeándolo para que atendiera a sus palabras. «Me lo mostró Taz. Conducen a él 3 vastos pasillos y...». Su voz se apagó y visualizó de nuevo, con tanta claridad como lo hiciera su subconsciente la noche anterior, a aquellos dragones que volaban por pétreos corredores. «Stem», exclamó nerviosa, sin cesar de agitar sus brazos. «He desentrañado el secreto del orbe. Sé qué hay que hacer para matar a esos reptiles. Si disponemos de unos minutos, deseo». Stem se agarró a ella, cerrando sus fuertes manos sobre los hombros de la muchacha. Aunque se conocían desde hacía tiempo, no recordaba haberla visto nunca tan hermosa.
Su rostro, lívido a causa del cansancio, recibía la llama de la excitación en un indecible contraste. «Habla, deprisa», la apremió. Lorane inició su relato, describiendo imágenes que adquirían vivacidad a medida que se aclaraban sus ideas. Flint y Taz los observaban apostados detrás de Stem, espantado el enano, y el Kender con la consternación dibujada en el semblante. «¿Quién utilizará el orbe?», inquirió Stem. «Yo», respondió la elfa. «Pero Lorane», protestó Taz. Fisban dijo. «Cállate», lo imprecó ella con los dientes apretados. «Por favor, Stem, accede. Es nuestra única esperanza. Quizá las Dragonlance y ese objeto nos darán la victoria», le razonó. El caballero miró de hito en hito a la muchacha y a los reptiles, que avanzaban a gran velocidad por el este. «De acuerdo», dijo al fin. «Flint y Taz, bajad al patio y agrupad a los hombres. Rápido». Tras estudiar una última vez el inmutable rostro de Lorane, Taz Leof bajó de la roca que le servía de atalaya seguido por Flint, más lento de movimientos. El enano, en ademán meditabundo, se dirigió a Stem cuando se hubo posado en el suelo. «¿Tienes que hacerlo?», le preguntó sin palabras, hablando con los ojos. El caballero asintió y esbozó una sonrisa con la mirada fija en la muchacha. «Yo me encargaré de comunicar a Lorane mi decisión», susurró Stem. «Cuida del Kender, Flint. Adiós, amigo». El enano tragó saliva y meneó su vieja cabeza. Transfigurada su faz en una máscara de dolor, el enano se enjugó las lágrimas que afloraban bajo sus párpados y dio a Taz un empellón. «Vamos. Muévete». Lo espetó. El Kender se volvió perplejo más, sin proferir ninguna queja, se encogió de hombros y jalonó las almenas impartiendo órdenes a los desprevenidos caballeros. «Acompáñame, Stem», le rogó Lorane mientras tiraba de su brazo como un niño ansioso por mostrar a su padre un mágico descubrimiento. «Si quieres, yo misma explicaré el plan a los hombres. Luego dejaré que des las instrucciones pertinentes para la formación de combate». «Eres tú quien está ahora al mando», la atajó Stem. «¿Cómo?». Lorane se detuvo y el temor reemplazó a la esperanza en su ánimo, tan bruscamente que sintió un insoportable dolor. «Necesitas tiempo para preparar la estrategia», declaró Stem, ajustándose el cinto en un intento de evitar sus ojos. «Debes organizar a los soldados y concentrarte a fondo, si quieres que el orbe responda. Yo te proporcionaré ese tiempo», asió un arco y una aljaba llena de flechas. «No, Stem», vociferó temblorosa la elfa. «No puedo ponerme al mando ni prescindir de ti. No te hagas eso a ti mismo». Sus palabras se redujeron a un quedo susurro. «No me lo hagas a mí. Estás capacitada para dirigir la operación», la tranquilizó Stem, tomando aquel bello rostro entre sus manos y besándolo con ternura. «Adiós, querida muchacha. Tu luz brillará en este mundo. Ha llegado la hora de que se extinga la mía. No te apenes, no llores», añadió a la vez que la estrechaba en un abrazo. «El señor del bosque oscuro nos recomendó que no lamentáramos la pérdida de quien ha cumplido su tarea. La mía ha concluido y ahora apresúrate, Lorane. Cada segundo es vital. Por lo menos llévate la Dragonlance», le suplicó. Stem meneó la cabeza y apoyó la mano en la empuñadura de la antigua espada que perteneciera a su padre. «No sabría manejarla». «Despidámonos, hermosa elfa. Dile a Tanis que…». Se interrumpió. «No», añadió melancólico. «Él comprenderá qué sentimientos alberga mi corazón». Stem, ahogada por las lágrimas, se sumió en el silencio. No acertaba sino a contemplar al caballero en una muda plegaria. «Vete», ordenó él. Ciega, a trompicones, la muchacha dio media vuelta y bajó sin saber cómo la escalera hasta llegar al patio. Una vez allí, una mano firme aferró la suya. «Flint», dijo, entre sollozos, al reconocerlo. «Stem va. Lo he leído en su rostro, no es preciso que me lo expliques. Creo que ya estaba escrito mucho antes de que lo conociera. Ahora todo depende de ti, no le falles». La elfa emitió un largo suspiro y se secó las lágrimas que fluían por sus mejillas. Tras respirar hondo, irguió de nuevo la cabeza. «Estoy preparada», anunció sin permitir que se le quebrara la voz. «¿Dónde se ha metido Taz?». «Aquí», se apresuró a responder el Kender. «En una ocasión pudiste interpretar las palabras que se arremolinaban en el orbe.
Baja y hazlo otra vez, pero asegúrate de que no te equivocas. Sí, Lorane. Tas tragó saliva y se alejó a todo correr. Los caballeros están reunidos, le informó Flint. Aguardan tus órdenes. Mis órdenes, repitió la princesa con ademán ausente. Alzó los ojos. Los rojizos rayos de sol se reflejaban en la brillante armadura de Stem mientras el caballero subía la angosta escalera que conducía a un alto muro, situado cerca de la torre central. Lorane bajó la mirada hacia el patio, donde le esperaban los soldados. Inhaló aire de nuevo y avanzó hacia ellos, ondeando el penacho de su yelmo, reluciendo su áureo cabello en la luz matutina. El sol, tibio y frágil, tiñó el cielo de unos tonos sanguinolentos que se intensificaron al mezclarse con el aterciopelado azul de la moribunda noche. La torre se erguía todavía entre sombras, aunque los rayos del astro hacían destellar los dorados hilos del estandarte. Stem alcanzó la cúspide del muro. La torre se erguía sobre él, y el parapeto en el que se había instalado se extendía unos 100 pies a su izquierda. Su superficie de piedra era lisa, carente de nichos o rincones donde cobijarse. Al mirar hacia el este, vio a los dragones. Eran reptiles azules, y a lomos del cabecilla de la formación cabalgaba un señor del dragón revestido de una armadura de escamas que refulgía a la luz del sol. Podía distinguir la espantosa máscara y la capa negra ondeando en tomo a sus hombros. Otros 2 animales, con sus respectivos jinetes, seguían al primero. Stem los observó desdeñoso. Nada le importaban, con quien debía librar su batalla, era con el comandante. El caballero bajó los ojos hacia el lejano patio, por cuyas paredes comenzaban a encaramarse los haces luminosos del día. Vio cómo estos se reflejaban en tonalidades rojizas sobre las puntas de las dragonlance que empuñaban los hombres, y cómo se enmarañaban en el áureo cabello de Lorane. Algunos de los soldados alzaron la cabeza hacia donde él se encontraba y, aferrando su espada, la blandió en el aire. Refulgió la tallada hoja entre purpúreos destellos. Sonriéndole, aunque apenas lo vislumbraba a través de las lágrimas, Lorane levantó su lanza en señal de saludo, en señal de despedida. Reconfortado por el ánimo que ella le transmitía, Stem dio media vuelta dispuesto a enfrentarse al enemigo. Se situó en el centro del parapeto. Era, apenas, una pequeña figura entre la tierra y el cielo. Los dragones podían planear sobre él o trazar círculos en su derredor, pero no era eso lo que deseaba. Tenían que verlo como una amenaza y tomarse un tiempo antes de arremeter. Tras envainar el acero, ajustó una flecha a su tenso arco y apuntó al animal que encabezaba la escuadra. Esperó paciente, conteniendo el aliento. No puedo echarlo todo a perder. Debo aguardar, se decía. El dragón se puso a tiro. La flecha de Stem surcó certera la refulgente atmósfera matutina, para golpear el cuello de su diana. Sin casi lastimarle el proyectil, rebotó contra las azuladas escamas. Pero el reptil levantó la cabeza a causa del molesto aguijonazo. La sorpresa y la irritación hicieron que aminorase la marcha, justo lo que su agresor deseaba. Disparó de nuevo, esta vez al dragón que volaba detrás del cabecilla. La flecha desgarró la membrana de un ala, y el herido lanzó un bramido de rabia. Stem reanudó su ataque, si bien en esta ocasión el jinete logró esquivar el dardo. No importaba, el caballero había logrado su propósito. Llamar su atención, demostrar que era un reto, obligarlos a embestir. Oyó ecos de pisadas en el patio, sucedidos por el agudo chirriar de los manubrios que izaban los rastrillos. El señor del dragón se puso en pie sobre la silla. Confeccionada como una cuadriga, esta podía sostener a su jinete en pie sin que corriera el riesgo de caer. El dignatario portaba una lanza, que sujetaba con la mano enguantada. Stem se deshizo del arco y, desenvainando la espada, se mantuvo firme mientras veía acercarse a la fiera de furibundos ojos ígneos y brillantes colmillos blancos. En lontananza sonó el clamor de una trompeta, gélida su música como el aire de las nevadas montañas que albergaban su olvidado hogar. Las puras y agudas notas de la llamada le traspasaron el corazón al elevarse majestuosas por encima de la muerte y la desesperanza que lo rodeaban. Stem respondió al clarín con un salvaje grito de guerra. Empuñó su acero, dejando que el sol iluminase de nuevo su hoja. El dragón dibujó una pirueta hacia él. Sonó de nuevo la trompeta, y, de nuevo, contestó el caballero. Alzó la voz cuanto pudo,
pero no alcanzó el timbre deseado porque, de pronto, comprendió que había oído antes aquellos acordes. El sueño se detuvo, cerrando en torno a la empuñadura unos dedos que sudaban bajo el guante. El dragón se cernía sobre él, cabalgado por un ser siniestro cuya córnea máscara se teñía de púrpura. La lanza del enemigo, en posición horizontal, parecía presta a ensartarlo. El miedo atenazó el vientre de Stem, su piel se heló. Por tercera vez hendió el aire el clamor de la trompeta. Igual que en el sueño, si sus augurios se cumplían no tardaría en caer. El pánico hizo presa en su ánimo. Escapa, le ordenaba su instinto. Escapar. Los dragones se abalanzarían sobre el patio. Quizá los caballeros aún no estaban preparados y morirían en el acto, así como Lorane, Flint y Taz. La torre se desmoronaría. Stem logró dominarse. Todo lo demás se había diluido en la nada, sus ideales, sus ambiciones, sus sueños. La orden se hallaba al borde de la destrucción, la medida había fracasado. Su vida entera carecía de sentido. No podía ocurrir lo mismo con su muerte. Daría tiempo a Lorane mediante el sacrificio de su existencia, que era cuanto le quedaba por ofrecer. Perecería según dictaba el código, era lo único a lo que podía aferrarse. Alzando su espada dedicó al enemigo el saludo propio de los caballeros solámnicos. Para su sorpresa, su llamada fue respondida con grave dignidad por el adversario. Sin más preliminares el dragón se lanzó en picado, abiertas sus mandíbulas a fin de desgarrar la carne de su víctima entre sus ristras de afilados colmillos. Stem trazó un agresivo arco, obligando al atacante a retirar la cabeza bajo riesgo de morir decapitado. Abrigaba la esperanza de interrumpir su vuelo, pero las alas de la criatura permanecieron impávidas. El jinete guiaba su montura con mano segura, sosteniendo equilibrada la refulgente lanza en todo momento. El caballero estaba de cara a levante, tan cegado por el brillo del sol que solo vislumbraba a su rival como un inmenso punto de negrura. El animal descendió a increíble velocidad hasta situarse por debajo del parapeto, y entonces Stem se percató de que pretendía absorberlo en sentido opuesto a la vez anterior para que fuera el jinete quien le atacase. Los otros dos dragones se rezagaron, dispuestos a entrar en acción si su jefe precisaba su ayuda llegado el momento de aniquilar a tan insolente individuo. El cielo se vació durante un momento de criaturas siniestras hasta que el dragón surgió abruptamente por el borde del parapeto, lanzando estruendosos rugidos que hicieron estallar los tímpanos de Stem. Le mareaba el aliento del reptil, le dolía la cabeza de forma irresistible. Aunque se balanceó un instante, logró mantener el equilibrio y arremeter con su espada. La vetusta hoja abrió un surco en el hocico del animal, del que brotó una cascada de sangre negra. El dragón bramó enfurecido. El golpe fue certero, pero letal para Stem. No tuvo tiempo de recobrarse. El señor del dragón empuñó la lanza, brillando su punta bajo los nacientes rayos solares. Se inclinó entonces hacia adelante y embistió. El acero traspasó armadura, carne y hueso. La luz del caballero se extinguió, su sol se ensombreció. Libro 5. Capítulo 14. El orbe de los dragones. Las dragonlance. Los caballeros corrían hacia el interior de la torre del sumo sacerdote a uno y otro lado de Lorane, apostándose donde ella les había indicado. Aunque escépticos al principio, renacieron las esperanzas cuando la elfa les expuso su plan. El patio quedó vacío al abandonarlo los soldados. Lorane sabía que debía apresurarse. En aquel momento tendría que haber estado junto a Taz, preparándose para utilizar el orbe, pero no lograba desviar los ojos de la solitaria figura que se erguía sobre el parapeto. Se recortó la silueta de los dragones frente al sol, y lanza y espada relampaguearon en él. Luminoso día que no había hecho más que comenzar. El universo de la elfa cesó de girar. El tiempo transcurría lento, como en su sueño. El acero se tiñó de sangre. El reptil aulló. La lanza permaneció equilibrada durante una eternidad. El astro rey se detuvo. El arma enemiga se incrustó en su diana. Un objeto destellante cayó despacio al patio. Era el acero de Stem, desprendido de su inerte mano, el único movimiento que detectó Lorane en un mundo estático. El cuerpo del caballero se
paralizó, ensartado en la lanza del Señor del Dragón. El animal quedó suspendido en las alturas con las alas extendidas. Nada se agitaba, reinaba una quietud absoluta. Liberó la lanza de su presa el dignatario hostil y los despojos de Stem se desploma, ron sobre el muro, convertidos en una masa oscura que se perfilaba a contraluz. El dragón rugió encolerizado, y un ígneo relámpago brotó de su boca ensangrentada para estrellarse contra la torre del sumo sacerdote. Con un resonante estallido, las piedras se partieron. Ardieron llamas que eclipsaron al sol. Los otros dos reptiles se lanzaron en picado hacia el patio, en el mismo momento en que la espada de Stem aterrizaba con un ominoso repiqueteo. El tiempo reanudó su avance. Lorane vio a los dragones que la acosaban. El suelo tembló bajo sus pies cuando los fragmentos de roca llovieron sobre ella, levantando una densa nube de humo y polvo. Aún así, no pudo moverse. Hacerlo significaba transformar en realidad la pesadilla. Una voz. Inanne le susurraba al oído: si permaneces donde estás, nada de esto habrá ocurrido. La espada, no obstante, yacía a unos pies de ella. Y, bajo su hipnótica mirada, el señor del dragón agitaba su lanza para incitar al ataque a las tropas que aguardaban en el llano. Lorane oyó el clamor de las trompetas. Visualizaba en su imaginación a los ejércitos avanzando por la planicie cubierta de nieve. De nuevo azotó su cuerpo un intenso temblor. Vaciló un instante más, mientras se despedía en silencio del espíritu del caballero. Al fin echó a correr, tropezando contra las protuberancias del resquebrajado patio y abrumada por los espantosos relámpagos que rasgaban el aire. Se detuvo para recoger la espada del suelo y blandirla en actitud de desafío. Solia Siarat, exclamó en lengua elfa, y su voz resonó más poderosa que el estruendo de la destrucción. No pretendía sino excitar a los dragones que se aprestaban a atacarla. Los jinetes se rieron, y respondieron a su llamada con desdeñosos retos. Los animales, a coro con sus monturas, emitieron bramidos de júbilo ante la matanza que se avecinaba. Los dos rezagados que escoltaban al señor del dragón emprendieron la persecución de su víctima. Lorane corrió hacia los enormes y abiertos rastrillos, aquellas absurdas entradas de la torre. Los pétreos muros retrocedían en una nebulosa, tal era la velocidad que imprimía a sus piernas. Oía a su espalda las evoluciones de un reptil, sus estentóreos resoplidos y el aire que desplazaban sus alas. También alcanzó sus tímpanos la orden que impartía a su animal uno de los jinetes, que interrumpió la persecución hacia las entrañas de la mole. Espléndido, se dijo la muchacha con una triste sonrisa. Tras cruzar la primera sala, atravesó otro rastrillo. Había allí algunos caballeros preparados para bajar la reja. Mantenedlo abierto, les recordó casi sin aliento. Asintieron, y la elfa siguió corriendo. Se hallaba ahora en la sombría cámara de extrañas y dentadas columnas, que parecían volcarse sobre ella como amenazadores colmillos. Detrás de los pilares, vio varios rostros lívidos embutidos en los metálicos yelmos. La luz reverberaba en las puntas de las lanzas dragonlance. Los caballeros espiaban su paso en silencio. Retroceded, ocultaos tras las columnas, vociferó. ¿Istem?, preguntó alguien. Lorane meneó la cabeza, demasiado agotada para hablar. Traspasó el tercer rastrillo, aquel que exhibía un boquete en su centro. Aguardaban junto a él 4 caballeros, y también Flint. Era la posición clave. Lorane quería que la ocupase uno de sus amigos, uno de los seres en quien podía confiar. Solo tuvo tiempo para intercambiar una mirada con el enano, pero fue suficiente. Flint leyó el desenlace de la batalla de Stem en su rostro. Inclinó un momento la cabeza, a la vez que cobijaba el rostro entre sus manos. Lorane no titubeó. Al fondo de la pequeña sala, salvó la doble puerta de recio acero y se introdujo en la estancia donde reposaba el orbe de los dragones. Tasleof había limpiado el polvo del objeto con su pañuelo. La elfa veía en su interior una bruma rojiza, que se arremolinaba en medio de destellos multicolores. El Kender estaba frente a él, escudriñándolo, calados los anteojos mágicos en su exigua nariz. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Lorane con voz entrecortada, casi sin aliento. Recapacita, le suplicó él.
He leído que si no logras controlar la esencia de los dragones que contiene esta esfera, serán ellos quienes vendrán, Lorane, y se adueñarán de ti. Dime qué debo hacer, repitió ella con resuelto ademán. Coloca tus manos sobre el orbe y... Se quebró su voz. No, detente. Era demasiado tarde. La muchacha ya había posado sus delicados dedos sobre el gélido globo de cristal. Se produjo en el torbellino un estallido de luz, tan brillante que el Kender tuvo que apartar los ojos. Lorane, escúchame. Vociferó con su agudo timbre. Debes concentrarte, descartar todo pensamiento que no sea el de doblegar el orbe a tu voluntad. Lorane, por favor. Si lo oyó, no emitió ninguna respuesta. Tas comprendió que estaba ya enzarzada en la batalla que debía librar para dominar la esencia del poder. Recordó tembloroso la advertencia de Fisban, su augurio de muerte y, peor aún, la pérdida del alma. Apenas interpretaba las palabras escritas en los llameantes colores del orbe, pero era consciente de que la integridad espiritual de Lorane pendía de un hilo. La contemplaba desencajado, ansioso por ayudarla, pero a sabiendas de que no osaría actuar. La princesa permaneció varios minutos inmóvil, extendidas sus manos sobre el objeto y tan pálida que la vida parecía escapar en pos de la bruma. Tenía la mirada absorta en los arremolinados colores y, cuando el Kender trató de imitarla, se sintió mareado y se alejó unos pasos. Se produjo otra explosión. En el exterior, el polvo que se acumulaba en el techo se esparció por la cámara. Tas se estremeció. Mas Lorane se mantuvo impertérrita. Cerró los ojos e inclinó la cabeza sin apartar las manos del orbe. Tal era la fuerza con que ahora lo aferraba, que sus dedos se tornaron blancos. De pronto comenzó a convulsionarse y a gemir, como si intentara desesperadamente soltar la maligna esfera. Si era esa su intención, no lo logró, el objeto la atenazaba. Tas se preguntó desconcertado qué podía hacer. Deseaba correr junto a Lorane y liberarla. Lamentó no haber roto el orbe. No le restaba sino contemplar la escena en una total impotencia. El cuerpo de la elfa se retorció en un estremecimiento y el Kender la vio caer de rodillas, aunque sin desasir la redonda superficie. Su sumisión, sin embargo, duró poco. Meneó la cabeza iracunda y, farfullando frases ininteligibles en lengua elfa, forcejeó para incorporarse, ayudada por la fuerza que emanaba de su singular contrincante. Sus manos palidecieron, aún más debido al esfuerzo, y el sudor goteó sobre su frente. Era ostensible que aplicaba a su empeño toda la fuerza que albergaba en su ser. Al fin, con agónica lentitud, se levantó. El orbe derramó un nuevo fulgor y sus colores se fundieron en uno solo, indescriptible. Una luz pura, fúlgida, brotó de su circunferencia. Lorane, erguida ante ella en majestuosa postura, relajó sus facciones en una sonrisa. No había hecho más que esbozarla cuando se derrumbó, inconsciente, sobre el suelo. En el patio de la torre del sumo sacerdote, los dragones se afanaban en reducir a escombros los muros de piedra. El ejército se aproximaba al recinto con los draconianos en primera línea, preparados para atravesar las brechas de las paredes y matar a toda criatura viviente. Su comandante trazaba círculos sobre el caos, teñido el hocico de su animal por su propia y negruzca sangre, mientras supervisaba la destrucción. Todo parecía desarrollarse de un modo satisfactorio cuando la luz diurna fue eclipsada por un resplandor puro, deslumbrador, surgido de las tres enormes entradas que conducían a las entrañas de la mole. Los jinetes contemplaron los misteriosos fulgores, preguntándose su significado sin darle excesiva importancia. Pero los dragones que montaban tuvieron reacción muy distinta. Alzaron sus cabezas, se empañó su vista. Habían oído la señal. Capturada por antiguos magos, sometida al control de la muchacha elfa, la esencia de los dragones que se revolvía en el orbe hizo lo que debía al recibir órdenes, lanzó su irresistible llamada y los reptiles no tenían otra opción que responder al reclamo y tratar de hallar su fuente. En vano se esforzaron los jinetes para detener a sus cabalgaduras. Los dragones no oían las imperativas voces de quienes hasta ahora los conducían, sino el mensaje del orbe. Los animales volaron en dirección a los incitantes rastrillos mientras los gritos y forcejeos de los desesperados humanos se malgastaban sin atraer su atención. La alba luz se extendió más allá de la torre, bañando las filas de las tropas, y los comandantes
Tuvieron que contemplar inermes cómo sus subordinados se dispersaban enloquecidos. La llamada del orbe era oída con total claridad por los dragones. Pero los draconianos, que solo eran reptiles en parte, la captaron como una voz ensordecedora que impartía confusos mandatos. Cada uno le llegaba de forma distinta, cada uno recibía un estímulo diferente. Unos caían de rodillas, sujetándose la cabeza en medio de un dolor agónico. Otros huían en desbandada como si un horror invisible les acechara en la torre, y no faltaron los que soltaron las armas para echar a correr hacia aquella. En escasos momentos un ataque organizado, bien concebido, se convirtió en un caos irrefrenable en el que los draconianos corrían en todas las direcciones posibles. Al ver cómo se rompían las formaciones, los goblins también se dieron a la fuga y los humanos quedaron aturdidos en el campo de batalla, a la espera de órdenes que nadie había de comunicarles. La cabalgadura del Señor del Dragón mantuvo la serenidad, aunque a duras penas, merced a la fuerza de voluntad de su jinete. Mas los otros dos reptiles y el deshecho ejército eran ingobernables. El dignatario se agitaba en su ira impotente, tratando de averiguar qué significaba aquella luz blanca, y de dónde procedía para desvirtuarla si podía. Uno de los dos dragones azules llegó al primer rastrillo y se adentró en la enorme sala, con tal ímpetu que su montura apenas tuvo tiempo de bajar la cabeza para no estrellarse contra el muro. Obediente a la llamada del orbe, el animal atravesó rápidamente la estancia con las puntas de sus alas rozando la piedra. Franqueó la segunda reja y se introdujo en la cámara de los pilares aserrados. Olió aquí a acero y carne humana, pero era tal el poder de atracción del haz luminoso que hizo caso omiso de los efluvios. La anchura de la sala, inferior a la de la precedente, le obligó a doblar las alas sobre su cuerpo y dejarse llevar por el impulso. Flint observó su accidentado vuelo. En sus 140 años de existencia nunca había presenciado una escena semejante, y esperaba que no se repitiera. El miedo a los dragones se enseñoreó de los hombres apostados en la cámara como una ola hipnotizado. Los jóvenes caballeros se arrimaron a las paredes y sin desasir las lanzas, cubrieron sus ojos cuando aquel monstruo de escamas azules pasó por su lado. El enano tropezó hacia atrás, apoyando débilmente su temblorosa mano en el mecanismo que debía bajar el rastrillo. Nunca le había invadido un terror tan intenso, hasta la muerte se le antojó acogedora si debía poner fin a aquel espanto. El dragón, ignorante de todo salvo de la llamada del orbe, siguió su camino ajeno a todo lo que le rodeaba. La descomunal cabeza se asomó por el rastrillo con el boquete en el centro. En un acto instintivo, consciente tan solo de que no debía alcanzar su objetivo, Flint liberó el manubrio. Cerróse la verja que cubría el curioso hueco en torno al cuello del animal, aprisionándolo. Su forcejeante cuerpo se debatió inútilmente, se apretaron las alas contra los flancos en la estancia donde los caballeros lo espiaban con las dragonlance prestas para el ataque. El dragón comprendió demasiado tarde que estaba atrapado. Rugió con tal furia que las rocas temblaron y se resquebrajaron, antes, incluso, de que abriera la boca para destruir el orbe mediante su ígneo aliento. Tasleov, absorto hasta entonces en reanimar a Lorane, se encontró frente a dos ojos llameantes. Vio un par de gigantescas mandíbulas que se abrían, al parecer para tomar aliento. Brotó el relámpago de la cavernosa garganta, arrojando al Kender al suelo. Estalló la piedra en la estancia y la mágica bola se tambaleó sobre su pedestal. Tas yacía cuán largo era, anonadado por el impacto. No podía moverse, pero tampoco deseaba hacerlo. Permaneció donde estaba aguardando la segunda bocanada, que sin duda mataría a Lorane, si aún vivía y a él mismo. Llegado a este punto, poco le importaba. El dragón nunca lanzó su segunda llama. Después de activarse el mecanismo que desplomó la primera verja, la doble puerta de acero se cerró frente al hocico de reptil y dejó inmovilizada su cabeza en la estancia intermedia. Se sumió el recinto en un letal pero breve silencio, que rompió un estremecedor aullido. Retumbaron en la sala agudas, quejumbrosas y agónicas notas, provocadas por los caballeros al salir de sus escondrijos tras los pilares y hundir sus plateadas dragonlance en el cuerpo azul y convulsionado del dragón. Tas se cubrió las orejas con las manos a fin de amortiguar los terribles ecos. Evocó una y otra vez las imágenes de la destrucción infligida por los reptiles malignos al asolar las ciudades, al matar
a centenares de inocentes. Sabía que aquel monstruoso animal lo habría aniquilado sin piedad, que quizá ya habría acabado con la vida de Stem. Se lo repitió incesantemente, deseoso de endurecer su corazón, pero no pudo sino enterrar la cabeza entre sus manos y prorrumpir en sollozos. «Taz», susurró una voz, a la vez que lo acariciaban unos suaves dedos. «Lorane». El Kender alzó la vista. «Lo lamento, Lorane. No debería importarme lo que hacen con esa criatura abyecta, y sin embargo su sufrimiento se me hace insoportable. ¿Por qué? Matar es superior a mis fuerzas». Las lágrimas fluían por sus mejillas. «Lo comprendo», lo reconfortó la elfa, mezclándose en su mente los recuerdos de la muerte de Stem con los gemidos del dragón. «No te avergüences, Taz. Alégrate por ser capaz de compadecerte de la muerte de un enemigo. El día en que cese de afectarnos, aunque se trate de seres hostiles, habremos perdido la batalla». Se intensificaron los alaridos de dolor y Taz se abrazó a Lorane, quien lo estrujó contra su cuerpo. Ambos se aferraban el uno al otro para aliviar el horror que les producían aquellos gritos desgarradores. De pronto oyeron un sonido distinto, la llamada de alerta de unos caballeros. El segundo dragón había penetrado en la estancia contigua, aplastando a su jinete contra el muro en un intento de traspasar la estrecha estancia para responder a los designios del orbe. En aquel instante la torre se agitó sobre sus cimientos, sacudida por la violenta lucha del reptil torturado. «Sígueme», vociferó Lorane. «Tenemos que salir de aquí». La elfa incorporó a Taz de un fuerte tirón y emprendió carrera hacia una pequeña puerta empotrada en el muro, que los conduciría al patio, a través de un túnel. Abrió la puerta de madera, en el mismo momento en que aparecía en la sala la cabeza del segundo animal. Los caballeros habían corrido la tapia de acero al comprobar que tenían dominado al que volaba en cabeza, preparados para repetir la estratagema. Taz no pudo evitar el detenerse, y contemplar tan fascinante espectáculo. Vio los furibundos ojos del gigantesco animal, enloquecido al oír los estertores del moribundo y, comprendiendo que había caído en la misma trampa, retorció la boca en una agresiva mueca, y tomó aliento. La doble puerta comenzó a cerrarse frente al prisionero, pero se detuvo a medio camino. «Lorane, se ha atascado la tapia», advirtió el Kender. «El orbe. Vámonos». Lo apremió ella, arrastrándolo hacia el pasadizo. Brotó el relámpago de fuego y Taz percibió cómo las llamas prendían en la cámara. Al volver la mirada, reticente a abandonar la escena, vio que el rocoso techo se derrumbaba sobre la estancia. La alba luz del orbe quedó enterrada entre los escombros cuando la torre se desmoronó sin remisión. La sacudida hizo perder el equilibrio a Lorane y a Taz, arrojándolos contra el sólido umbral de la cámara. Taz ayudó a la elfa a ponerse en pie y reanudaron la precipitada marcha en pos de la luz del día. La tierra cesó de agitarse, se disipó el retumbar de las rocas al desprenderse. Solo se oían ocasionales zumbidos, ecos difusos que anunciaban nuevas resquebrajaduras. Deteniéndose para recobrar el aliento, Taz y Lorane giraron la cabeza y vieron que el final del pasadizo había sido bloqueado por las rocas de la torre. «¿Qué ocurrirá con el orbe?», preguntó Taz. «Supongo que se ha destruido. Es mejor para todos». Ahora que la luz diurna alumbraba el rostro de la elfa, Taz Leof la contempló. Quedó atónito. Su tez revestía una lividez mortal, incluso sus labios se habían tomado blancos. Tan solo había color en sus verdes ojos, que espantaban por las dilatadas pupilas y las sombras purpúreas que lo cercaban. «No podría volver a utilizarlo», murmuró, «más para sus adentros que para el Kender. Casi abandoné mis manos. No quiero hablar de ello». Se cubrió los ojos, aún temblorosa. De pronto recordé a Stem erguido en el parapeto, afrontando la muerte en solitario. Si me dejaba vencer, su sacrificio carecería de sentido. No podía permitirlo, no podía defraudarlo. Obligué al orbe a obedecer, pero sería incapaz de repetirlo. No soportaría de nuevo tan terrible trance. ¿Ha muerto Stem?, inquirió Taz. Casi no le salían las palabras. «Discúlpame, Taz, olvidé que lo ignorabas», respondió Lorane ya más serena. «Pereció en la lucha contra el Señor del Dragón». «Sí, fue rápido», explicó la elfa en tonos apagados. «Apenas sufrió
Taz inclinó afligido la cabeza, pero la alzó de nuevo cuando otra explosión agitó lo que quedaba de la fortaleza. Los ejércitos de los dragones. La batalla no ha concluido. Lorane apoyó la mano en la empuñadura de la espada de Stem, que había ajustado a su delgado talle. Ve a buscar a Flint. Lorane abandonó el túnel para aparecer en el patio, donde la luz la hizo parpadear. Le sorprendió que no hubiera anochecido. Tantos eran los sucesos acaecidos que tenía la impresión de que habían transcurrido años enteros. Sin embargo, el sol estaba empezando a elevarse tras los muros del recinto. La torre del sumo sacerdote había desaparecido, derruyéndose sobre sí misma hasta convertirse en un montón de escombros acumulados en el centro del patio. Las entradas y salas que conducían al orbe no habían sufrido más daño que el provocado por los dragones al atravesarlas. Los muros exteriores estaban en pie, aunque presentaban numerosas brechas y manchas negras allí donde los reptiles habían lanzado sus bocanadas. Ningún ejército se filtraba a través de las grietas. Reinaba una extraña paz, que apenas mancillaban los gemidos del segundo dragón y los ásperos gritos de sus verdugos al otro lado de los abiertos túneles. ¿Qué les había sucedido a las tropas?, se preguntó Lorane, examinando asombrada su entorno. Deberían haber traspasado las murallas. Miró temerosa hacia las almenas, convencida de ver a las fieras criaturas dispuestas a abalanzarse. Lo único que vislumbró fue el reverberar de los rayos solares sobre una armadura, la masa informe de Stem tendida en el parapeto. Recordó entonces el sueño, la imagen que ofrecían las ensangrentadas manos de los draconianos al despedazar el cuerpo del caballero. Impediré que cometan semejante atrocidad, se dijo. Desenvainando la antigua espada de su amigo, atravesó presurosa el patio. Unos pocos pasos la persuadieron de que el arma era demasiado pesada para ella. Pero ¿de qué otro artilugio podía valerse? Escudriñó el patio en busca de una alternativa. Las lanzas Dragonlance. Dejó caer el acero para hacerse con una de aquellas más livianas que portaban los soldados pedestres, e inició la escalada sin el más mínimo entorpecimiento. Llegó a las almenas y oteó el panorama, esperando divisar en el llano la negra marea de las huestes enemigas. No ocupaban la vasta superficie más que algunos grupos dispersos de humanos, que miraban desconcertados a su alrededor. ¿Qué significaba todo aquello? La elfa no acertaba a adivinarlo, y además, estaba demasiado cansada para pensar. Decayó su momentáneo ánimo, sustituido por el agotamiento y una pesadumbre que parecía aplastarla. Culminó el ascenso y, arrastrando la lanza, se acercó a trompicones al cadáver que yacía en la nieve manchada de sangre. Lorane se arrodilló junto al caballero, extendió la mano y apartó el enmarañado cabello para contemplar una vez más el rostro de su amigo. Descubrió en sus ojos sin vida una paz que nunca antes había observado. «Duerme, querido Stem», susurró cogiéndole la ya rígida mano y apoyándola contra su mejilla. «No permitas que los dragones enturbien tus sueños». Al depositar de nuevo la amoratada mano sobre la armadura, distinguió un brillante destello en la nieve. Recogió el objeto que lo despedía, tan ensangrentado que al principio no lo identificó. Al limpiarlo minuciosamente, se reveló a sus ojos una joya. La elfa no sabía a qué atenerse, estaba perpleja. Pero antes de que acertara a preguntarse de dónde procedía, una oscura sombra se cernió sobre ella. Oyó el crujido de unas enormes alas, el pálpito de un cuerpo gigantesco. Asustada, se puso en pie y dio media vuelta. Un dragón azul se disponía a aterrizar a su espalda. La quebrantada piedra cedió bajo sus garras. Y, al sentirse desprovista de apoyo, la criatura batió las alas. En la silla del ancho lomo un señor del dragón estudiaba a Lorane, con ojos impenetrables tras la horrenda máscara. La elfa dio un paso atrás, presa del pánico. La Dragonlance se deslizó por su mano inerte y también la joya, que cayó en la nieve. Quiso escapar, pero no tenía dónde ir. Se desplomó sobre el suelo, al lado de Stem, sacudida por violentos temblores. En su acceso de parálisis, no lograba apartar el sueño de su mente. La muerte le había sobrevenido estando junto a Stem. Llenó su visión un manto de escamas azules cuando la criatura irguió el cuello a escasa distancia. La lanza gateó por la humedecida nieve hasta que sus dedos se cerraron en torno al mango de
madera. Hizo ademán de incorporarse, resuelta a hundir el arma en la garganta del dragón. Un bota negra se posó firme sobre la lanza, aplastando casi la mano de Lorane. La muchacha estudió la bruñida caña, decorada con una áurea filigrana que centelleaba al sol. Examinó la figura, que pisaba la sangre de Stem, y respiró hondo, antes de amenazarle. Si osas tocar este cuerpo, morirás. Ni siquiera tu dragón podrá salvarte. Este caballero fue mi amigo, y no consentiré que su asesino lo mutile. No tengo intención de mutilar a nadie, declaró el dignatario enemigo. Con exagerada lentitud. El individuo se inclinó hacia adelante y cerró los párpados de Stem para dar reposo a aquellos ojos, que miraban al sol sin verlo. El señor del dragón se situó frente a Elfa, que permanecía arrodillada en la nieve, y retiró la bota de la dragonlance. También fue mi amigo. Lo reconocí en el momento en que me disponía a matarle. No te creo, replicó Lorane, observando al mandatario con inequívocas muestras de cansancio. No es posible. Despacio, el señor del dragón se desprendió de la córnea máscara. Supongo que has oído hablar de mí, Laura Lantalaza. Así te llamas, ¿verdad? Lorane asintió en silencio, a la vez que se ponía en pie. Yo soy. Quiso presentarse, con una sonrisa encantadora pero ambigua. Kitiara. ¿Cómo lo sabes? Te me apareciste en un sueño, explicó la elfa. Ah, sí, el sueño. Kitiara pasó una mano enguantada por su oscuro y ensortijado cabello. Tanis me lo mencionó en una ocasión. Imagino que todos lo compartisteis. Al menos, él piensa que sus amigos lo conocen. Bajó la mirada hacia el yaciente Stem. Resulta extraña la forma en que la muerte de este caballero ha confirmado el vaticinio. Tanis me comentó que también en su caso se ha realizado, al menos la parte en que yo le salvaba la vida. Lorane comenzó a temblar una vez más. Su semblante blanquecino por el agotamiento, se tornó casi translúcido al dejar de regarlo la sangre. ¿Has visto a Tanis? Hace 2 días. Lo dejé en Flotsam para ocuparse de todo durante mi ausencia. Las frías palabras de la señora del dragón traspasaron el alma de la elfa como hiciera su lanza. Con la carne de Stem. La muchacha sintió que la piedra se deslizaba bajo sus pies, dejándola en el vacío. Se mezclaron el cielo y la tierra, el dolor la partió en 2. Miente, pensó para aliviar su desasosiego. Pero sabía con punzante certeza que, aunque Kitiara no reparaba en contar embustes si lo convenía, ahora decía la verdad. Lorane se bamboleó y estuvo a punto de desmayarse. Solo la determinación de no revelar su flaqueza delante de aquella humana la mantuvo erguida. Kitiara no advirtió su titubeo. Agachándose, asió el arma que la elfa había soltado y la estudió con vivo interés. De modo que esta es la famosa dragonlance, afirmó más que preguntó. Lorane se recompuso y contestó, esforzándose por conferir firmeza a su voz. Sí. Si quieres ver de lo que es capaz, puedes entrar en la fortaleza y examinar los despojos de tus dragones. La humana dirigió una fugaz mirada hacia el patio, una mirada más desdeñosa que inquieta. No son las dragonlance las que han atraído a mis reptiles a la trampa, declaró, escudriñando a su oponente con sus ojos pardos, ni tampoco las que han dispersado a mi ejército a los 4 vientos. Al oírle mencionar a las tropas, Lorane volvió una vez más la vista hacia el llano. Sí, prosiguió la señora del dragón al constatar que la elfa empezaba a comprender, hoy me has derrotado. Saborea tu victoria, porque no ha de perdurar. La comandante manipuló diestramente la lanza en su mano y apuntó al corazón de Lorane, que permaneció frente a ella inmóvil con su delicado rostro vacío de emociones. Kitiara sonrió. Un hábil sesgo le bastó para voltear la mortífera arma y clavarla en la nieve. Gracias por obsequiármela, dijo. Nos han informado sobre estos artefactos y ahora podré averiguar si son tan invencibles como proclamáis. La humana hizo una leve reverencia a la princesa. Se ajustó de nuevo la máscara, empuñó la lanza y se dispuso a partir. Antes de alejarse, no obstante, miró con respeto el cadáver de Stem. Encárgate de que se le dispensen los honores que merece, ordenó. Tardaré por lo menos 3 días en reagrupar mis tropas, te concedo ese tiempo para organizar la ceremonia fúnebre. Sabemos cómo enterrar a nuestros muertos, la espetó Lorane altiva. No necesitamos tus consejos. El recuerdo de la muerte de Stem y la visión de su cadáver,
restituyeron a la elfa a la realidad. Como el agua fría que se vierte sobre la faz de un durmiente. Colocándose en actitud protectora entre los despojos de su amigo y la señora del dragón, desafió a los ojos pardos que refulgían detrás de la máscara. ¿Qué vas a explicarle a Tanis?, la interrogó. Nada, se limitó a contestar Kit. Nada en absoluto. Mientras regresaba junto a su reptil, Lorane contempló su grácil andar, la negra capa que ondeaba, movida por la tibia brisa del norte. El sol se reflejaba en el trofeo que le había arrebatado. Y le asaltó la idea de impedir que se lo llevase. Había un ejército de caballeros en la fortaleza, no tenía más que llamarlos. Pero su agotamiento de cuerpo y de mente no la dejó actuar. Ya hacía un esfuerzo sobrehumano. Para no desmoronarse, solo el orgullo la mantenía en pie. Quédate con la Dragonlance, accedió sin palabras. Te prestará un gran servicio. Kitiara se detuvo junto al gigantesco dragón. Los caballeros se habían reunido en el patio, donde varios hombres depositaban ahora la cabeza de uno de los reptiles que cayeron en la trampa. Esquie meneó su propia testa al ver la de su compañero, y un salvaje gruñido resonó en su pecho. Atraídos por su eco, los soldados se volvieron hacia el parapeto y distinguieron al reptil, a la dignataria hostil y a Lorane. Algunos de ellos aprestaron sus armas, pero la princesa elfa levantó la mano para indicarles que no debían atacar. Fue el último gesto que sus fuerzas le permitieron hacer. La señora del dragón dedicó a los caballeros una despreciativa mirada y, posando su mano en el cuello de Esquie, lo acarició en un intento de apaciguarlo. Se tomó unos minutos, quería demostrarles que no le inspiraban ningún temor. Aunque a regañadientes, los soldados depusieron las armas. Con una desagradable risa Kitiara se encaramó a su montura. Adiós, Laura Lantalaza, se despidió. Empuñando la Dragonlance, la comandante ordenó a Esquie que alzara el vuelo. El descomunal reptil desplegó las alas y se lanzó al aire sin esfuerzo para, guiado por su hábil jinete, trazar un círculo sobre Lorane. La muchacha elfa observó los llameantes ojos del dragón. Descubrió la herida de su hocico, aún ensangrentada, y los colmillos que surcaban su boca abierta en una siniestra mueca. A su grupa, sentada entre las gigantescas alas, se hallaba Kitiara. El sol iluminaba la refulgente armadura de escamas y también la máscara, que despedía innegables fulgores. Los dorados rayos conferían una especial majestad a la Dragonlance al reflejarse en su punta. De pronto el arma cayó de la enguantada mano de la señora del dragón para, tras hacer en el aire aparatosas piruetas que realzaron aún más su destellante contorno, aterrizar con estruendo a los pies de Lorane. Consérvala, vociferó Kitiara. Vas a necesitarla. El dragón azul batió las alas, alcanzó las corrientes de aire y surcó el cielo hasta desvanecerse en lontananza.